Profesor, buenos días. Mi nombre es Jaime Antonio Chavarro Lozano, estudiante de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada. Hoy vamos a ver cómo se podrá relacionar el caso del aborto en América Central con el pensamiento político liberal. Partiendo del artículo Mujer, críticas al feminismo liberal radical y posmoderno en Occidente, publicado por Anuradha Gandhi en la revista de Centroamérica, destacando el papel del feminismo liberal en los siglos XVIII y XIX, representado por pensadoras como Mary Wollstonecraft, Harry Taylor Hill y Elizabeth Cady Stanton, quienes lucharon por la igualdad de derechos, especialmente el voto, y donde indicaron que los primeros políticos liberales, John Locke y Juan Jacobo Rousseau, defendieron la regla de la razón, la igualdad de todos, sin incluir a las mujeres en su comprensión, pero sí insistiendo en la importancia de la autonomía del individuo desarrollado en el siglo XIX. Frente a cada uno de estos argumentos podemos destacar los siguientes aspectos del caso del aborto en América Central en el pensamiento político liberal. Iniciaremos con la costarricense Montserrat Sagor Rodríguez, en su artículo Aborto inducido, ética y derechos, publicado en la revista digital SIO en 2002, donde indicó que a pesar de que el aborto voluntario es común en el mundo, se conjugan aspectos como el inicio de la vida humana, el derecho de las mujeres a controlar su cuerpo, la naturaleza de las responsabilidades del Estado para intervenir en este terreno y las tensiones religiosas sobre la vida. Asevera que se debe analizar su práctica a partir de las implicaciones de su penalización respecto a las diferencias, la libre elección, la autodeterminación y la tolerancia. La mexicana Rosario Tacarema, en su artículo El aborto a debate, análisis de los argumentos de liberales y conservadores, publicado en la revista digital SIO en 2005, referenció que pensadores liberales de su país consideran necesario el aborto siga siendo legal en algunas circunstancias, destacando el caso del embarazo como resultado de una violación y tratando al feto como un ente. El diputado liberal nicaragüense José Pailis, en el artículo Hay que despenalizar el aborto terapéutico, afirma el presidente de la Comisión de Justicia, publicado en el portal digital La Gente Radio, la primera, en 2007, señaló la necesidad de mantener la figura del aborto terapéutico en la legislación penal nicaragüense como un principio de legítima defensa de la madre cuando esté su vida en peligro y bajo la premisa de continuar penalizando el aborto y despenalizándolo su práctica para salvar la vida de la progenitora. Siguiendo con el filósofo mexicano Gustavo Ortiz Millán, en el artículo La moralidad del aborto, publicado en la revista digital SIO en 2010, donde dio a conocer un análisis de argumentos y conceptos frente al debate público del aborto desde las perspectivas liberales y conservadoras, adoptadas por el gobierno mexicano, pero siempre haciendo especial énfasis en la necesidad de permitir el aborto terapéutico cuando esté en riesgo la vida de la gestante o en casos referenciados por los liberales como extremos, hablando de problemas económicos y fallas en los métodos de anticoncepción. Las periodistas hondureñas Toconisa Morales y Silvia Torres, a través de un artículo publicado en el portal Ameco Express, Información para la Dignidad en 2010, critican la postura de los gobiernos hondureño, salvadoreño y nicaragüense por sus políticas condenatorias contra el aborto terapéutico, a pesar de haber sido defendido por los gobiernos liberales hasta finales del siglo XIX. La socióloga nicaragüense María Teresa Blandón Gadea, en el libro Los cuerpos del feminismo nicaragüense, publicado en 2011, abordó el tema del aborto desde el punto de vista de la libertad de elección y la protección de la vida de las mujeres. El profesor de Ciencia Política en la Universidad de Western en Canadá, Andrés Pérez Baltonado, en el artículo Postsandinismo, un pensamiento político, publicado en el portal digital Confidencial en 2014, señaló que en Nicaragua existe un contrato sexual en el que las mujeres no tienen opción de hacer uso del aborto terapéutico de acuerdo a las leyes de este país. El investigador nicaragüense Juan Pablo Gómez Lacayo, en el libro Antología del Pensamiento Nicaragüense, publicado en 2016, describe cómo el liberalismo con o sin el prefijo neo es la ideología dominante en Centroamérica, que incluye dentro de sus políticas o sus debates la legalización del aborto. La argentina Laura Kane, en una entrevista concedida al portal Nueva Sociedad Democrática y portal de América Latina, relacionada con el tema del aborto, la radicalidad de la experiencia, publicado en 2018, indicó que frente a los argumentos liberales sostenidos en la idea de la autonomía y el control sobre el propio cuerpo, el debate no debe centrarse en la definición biológica o científica de la vida, asegurando que la legalización del aborto tendría un buen efecto en la decisión de las mujeres. La artista belga Agnes Villeneuve, en 2018, argumentó que la prohibición del aborto en algunos países de Europa y América Latina contraría el derecho a la mujer a controlar su propio cuerpo, además de ser el derecho a la igualdad, la salud y la libre responsabilidad de decisión del número de hijos que desea tener. La periodista Ana Catherine Brillac, en 2019,
Referenció la situación jurídica de que deben enfrentar las mujeres que abortan en algunos países de América Central, destacando el caso de El Salvador. El académico y comentarista estadounidense en asuntos legales Jeffrey Russell, en 2019, en un panel en el que trataban diversos temas, entre estos el aborto en países de Medio Oriente y América Central, referenciando situaciones en las que se permitiría siempre y cuando esté de por medio de la vida de la madre o en casos de violación. La reportera política Jessica Mendoza, en 2019, referenció la capacidad del tema del aborto en temas electorales, especialmente en los proyectos de ley al respecto. La abogada estadounidense Natalie Sedaka, en el artículo Abortion in Latin American International Perspective en 2019, señaló que a pesar de que en América Latina existen países que han flexibilizado sus políticas frente al aborto, también han aumentado las restricciones en 4 de ellos, destacando el caso de El Salvador, Nicaragua, Chile y República Dominicana, sin que lleguen a permitir esta práctica en casos de violación, no viabilidad y riesgo para las madres. En conclusión, la posición de los filósofos políticos y activistas liberales siempre ha ido orientada a favorecer el aborto en mujeres que corran riesgo durante la época de gestación y violación. En países como Nicaragua, El Salvador, se mantiene la condena a estas prácticas a partir de las conveniencias políticas, a pesar de que hasta finales del siglo XIX las constituciones liberales lo permitían en casos netamente terapéuticos. Falta decir que la decisión frente a la vida de un ser depende única y exclusivamente de su madre, depende del ser que lo lleva en su interior. Y si bien hay políticas liberales y conservadoras que van en contra del aborto, hay políticas liberales que de una u otra forma entran a cobijar el concepto de ser dentro del seno materno. Muchas gracias.